Conocer un poco mejor la recién creada Confederación Empresarial de Economía Social CEPES Navarra. Nuestra compañera Nerea Martínez de Mandojana ha podido hablar con él. Este verano, concretamente en el mes de julio, nacía la Confederación Empresarial de Economía Social, más conocida como CEPES Navarra. Fue creada a iniciativa de ANEL y de UCAN. Y precisamente esta semana en la entrevista de Navarra Emprende tenemos el placer de tener como invitado al presidente de CEPES Navarra, Luis María Gallo, para hablar de todo lo referente a esta nueva entidad, pero eso sí, antes de entrar en materia de conocer, por ejemplo, cuáles son los objetivos de CEPES Navarra, sí que me gustaría matizar y sobre todo explicar lo que es un término tan importante, lo que es la base de CEPES Navarra, como es la economía social. Bueno, la economía social la definíamos como que integra todas aquellas empresas y asociaciones en las cuales desde un principio de desarrollar actividades colectivamente desde el punto de trabajo asociado se cumplen los requisitos de que los trabajadores de la empresa son socios de la misma en su mayoría y asimismo la mayoría del capital está en poder de los propios trabajadores, es decir, que se funden en una misma persona la condición de socio y la condición de trabajador. Eso lleva consigo y como consecuencia de ello pues una serie de términos que se desarrollan actividades colectivamente. Como decía al principio, estamos hablando de trabajo asociado. Hay una primacía de las personas sobre el capital. Se prioriza el beneficio colectivo sobre el beneficio individual. Eso no quiere decir que se renuncie al beneficio, es decir, como cualquier otra entidad empresarial o cualquier otra sociedad, el beneficio es importante para nosotros y más para este tipo de empresas en cuanto que su aportación o su capitalización, digamos, viene de su cuenta de resultados. Hay muy pocas posibilidades de que los socios, que son los trabajadores, en un momento determinado para financiar un desarrollo y unas inversiones puedan aportar capital. Entonces eso tiene que venir, digamos, ese capital de los beneficios que la empresa genera, que en su mayor parte se quedan dentro de la empresa. Y luego pues son sociedades que de alguna forma se rigen por los principios de solidaridad, democracia, participación. Pero bueno, por fijar el concepto de una forma muy clara, remontaríamos a lo que comentábamos al principio, que son empresas en las cuales la mayoría del capital está en poder de los socios y la mayoría de los trabajadores son socios de la empresa. Como comentábamos, la economía social es la base de la creación de CEPES Navarra, pero sí que me gustaría saber cómo nace, cuáles son las inquietudes que hacen que se decida crear CEPES Navarra. Bueno, nos encontramos que ya existe el CEPES a nivel nacional que agrupa a todas las realidades que giran en torno de la economía social. Ahí están participando pues lo que son las cooperativas de trabajo asociado, las empresas laborales, las cooperativas agrarias, la ONCE, el Grupo Mondragón, MCS, el Grupo Mondragón, cooperativa de transporte del mar, etcétera. Todo lo que agrupa o de alguna forma está englobado bajo el concepto de economía social está agrupado en CEPES a nivel nacional. ¿Qué ocurre? Que al irse produciendo la descentralización del Estado y cada vez hay un mayor número de transferencias cuya decisión o su capacidad de decisión radica en las autonomías más que en el poder central, pues claro, hay muchas normativas, leyes que ya se hacen desde las propias autonomías. Entonces, bajo ese prisma surge la necesidad de tener representación de CEPES en las distintas autonomías. Ya hay autonomías que lo tienen y aquí concretamente en Navarra, pues el 22 de julio constituimos entre UCAN, que es la Unión Agraria de Cooperativas de Navarra, y ANEL, la Asociación Navarra de Empresas Laborales, constituimos lo que es CEPES. Esto es un embrión, empezamos con las dos agrupaciones y posteriormente ahí se irán incorporando pues el resto de asociaciones que de alguna forma tengan vinculación con la economía social. Ya que nombro a UCAN, pues me gustaría tener un recuerdo para José Joaquín Pérez Giovano, recientemente fallecido y que estuvo en este acto de inauguración. Realmente él era el vicepresidente de CEPES, se creó entre UCAN y nosotros,
bueno, su pérdida pues ha conmocionado sobre todo a todo el sector agrario de Navarra. Era una persona muy comprometida con este tema y bueno, y también desear a Jesús María Rodríguez San Martín, su sucesor, pues lo mejor para su asociación. Por otro lado, me gustaría saber cuáles son los objetivos, el fin último de CEPES Navarra, y por otro lado, cuáles serían esos objetivos o esas inquietudes más a corto plazo, más inmediatas. Bueno, el fin último de CEPES Navarra es, desde luego, representar a las asociaciones que lo componen, es decir, intentamos que la economía social tenga una voz única. Y para eso, es decir, a veces existen distintas asociaciones, agrupaciones, todos bajo unos mismos principios, pero que a veces no tenemos una voz única. Entonces el CEPES lo que pretende es eso. Aunque sí quisiera hacer una referencia, una matización a esto, y es que desde el CEPES en ningún momento pretendemos eliminar estas asociaciones. Estas asociaciones ya existentes, UCAN, ANEL o cualquier otra, que se vayan incorporando, tienen vida propia, tienen sus objetivos propios y no pretendemos ni eliminarlo ni nada. Ellos seguirán actuando, intentando dar soluciones a hacer frente a las problemáticas concretas que cada una de ellas tenga. Y tampoco pretendemos crear una estructura aquí en Navarra con este CEPES. Es decir, CEPES Navarra se va a apoyar en las estructuras que ya tienen las agrupaciones o asociaciones que las componen. Entonces eso es, digamos, es el fin último. Como objetivos así concretos, pues aparte de esta representación, pues es integrar a las empresas que componen la economía social, no como empresas individualizadas, sino a través de las asociaciones o agrupaciones que las representan. Intentamos promover la presencia de la economía social en aquellos foros y organismos donde creemos que debemos estar. Agradezco la pregunta que me ha hecho al principio, que es economía social, porque de alguna forma entendemos que en la sociedad no conoce lo que es el término economía social o no conoce qué agrupa bajo esa denominación y qué realmente es. Entonces, bueno, pues pretendemos dar a conocer de cara a la sociedad, pues hacer una difusión de lo que es la economía social y poder estar en todos aquellos foros donde entendemos que podemos tener presencia. Luego también, pues fomentar la economía social, desde luego, contribuir al desarrollo y crecimiento de las empresas de economía social, que normalmente su tamaño es pequeño o medio. Entonces, bueno, hay una idea o se pretende que estas empresas tengan un recorrido, se desarrollen como tales. Entonces, bueno, estos son los principios básicos que son muy genéricos. Lo que pasa que ahora estamos en una situación recién creada, ha coincidido el fallecimiento de José Joaquín y las vacaciones de por medio, y ahora pues tenemos que darle forma a todo esto, es decir, empezar a trabajar en todo esto, marcar cuáles son las actuaciones que hay que hacer y priorizarlas de prioridad y empezar a mover el tema. ¿La economía social es una buena opción para paliar fenómenos como la deslocalización? Sí, bueno, las empresas de economía social raramente se deslocalizan. Al final partimos del principio inicial de que en la misma persona del trabajador se funde la condición de socio trabajador. El trabajador defiende su puesto de trabajo y defiende su puesto de trabajo en el lugar donde está ubicado. Entonces, lógicamente, no hay una decisión que sea fácil adoptar por parte de los socios de irse a otro lado y cerrar la empresa y deslocalizarse a otro sitio. Va en contra de sus principios, de sus fundamentos. Entonces son empresas muy asentadas y muy arraigadas en el territorio donde ejercen su actividad. Me gustaría abordar también lo que es el entorno político. Desde CEPES sí que se aboga y se quiere crear una normativa específica para lo que es la economía social, pero mientras desde Europa, desde Bruselas, se tiende a quitar lo que es el apoyo fiscal a las cooperativas. Me gustaría que nos explicara un poco cómo está este tema. Bueno, el término de economía social es lo que en este momento estamos intentando que de alguna forma desde los estamentos públicos se matice, se defina bien qué es lo que estamos entendiendo por economía social. Desde luego, desde el punto de vista europeo es más amplio.
que el término que tenemos, que aquí en España entendemos por economía social, e incluso pues hasta ONGs o temas así podrían entrar en ese término a nivel europeo. En España estamos entendiendo por economía social lo que vamos antes, lo que trabajo asociado, que buscan desarrollar actividades conjuntamente y con los conceptos que hemos hablado, y por no repetirla. Entonces, los apoyos en Bruselas, hay un tema que se lucha mucho, se pelea, que es hay un afán de garantizar la competitividad en los mercados, y por eso muchas veces se tiende a prohibir o a eliminar lo que son discriminaciones positivas. Nosotros entendemos que las discriminaciones en función de que de alguna forma a ciertos colectivos les pongan en condiciones favorables respecto a otros en los mercados, pues no se debería hacer. Pero aquí nosotros estamos hablando de discriminaciones positivas que tiendan a favorecer la igualdad en los mercados. En las empresas de economía social, a veces en ciertos aspectos, como es la capitalización, pues estamos en desventaja en función de que quien son la condición de socios no tiene capacidad de aportar dinero. Entonces, comentaba al principio que ese dinero viene de los propios resultados de las empresas. Entonces siempre solicitamos a la administración que esos resultados se nos respeten en función de que es nuestra forma de financiar proyectos futuros, innovaciones, inversiones, desarrollos. Entonces, claro, el impuesto de sociedades, que es el que grava este beneficio, que de alguna forma se nos respete para que en los mercados podamos competir en igualdad de condiciones, porque eso es nuestro elemento de capital que vamos a poder utilizar. Luis María, pues esto es todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Navarra Emprende. Gracias a ustedes por la oportunidad que nos brindan de dar a conocer lo que somos y lo que hacemos. Muchas gracias. Ahora, como siempre, es momento de que se pongan al día con nuestra agenda. Tomen nota. Jornada. Aplicación de la firma electrónica en el uso del correo electrónico. Será en Tudela el 25 de septiembre y organiza el CEIN. Jornada informativa y técnica en materia de gestión de la seguridad en los sistemas de información. Será en Pamplona el 26 de septiembre y organiza Cámara Navarra. Curso. Virtualización de infraestructura TIC. Será en Tudela los días 26 de septiembre, 3 y 10 de octubre y organiza Fundación Dédalo. Curso, Gestión de Proyectos. Será en Pamplona el 29 de septiembre al 15 de octubre y organiza ANEL Formación. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerden que regresamos el jueves que viene con muchas más noticias económicas. No nos fallen. Adiós.